Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina, profesor de la División de Medicina Familiar de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. En esta ocasión trataremos el tema ética en la investigación biomédica. Desafortunadamente, la mayoría de los códigos, declaraciones, principios y reglamentos que rigen la investigación en los seres humanos surgieron como consecuencia de hechos lamentables que atentaron contra la integridad de miles de individuos. Antes del siglo XX, no hay documentos escritos sobre los derechos de los sujetos participantes en las investigaciones. Existen ejemplos de experimentos llevados a cabo, poniendo en riesgo a los sujetos involucrados, pero que constituyeron un gran avance científico. Por ejemplo, Edward Jenner, a finales del siglo XVIII, formuló la hipótesis de que la exposición a la viruela de las vacas protegía a los humanos de la infección con el virus de la viruela humana. Dicha hipótesis sentó las bases para el desarrollo de las vacunas. Para comprobarlo, Jenner expuso a sujetos sanos, incluido un menor de 8 años, al virus de la viruela de las vacas y posteriormente al virus de la viruela humana. Su descubrimiento salvó miles de vidas y permitió la erradicación de la viruela en 1979. Desafortunadamente, una investigación similar tendría que llevarse a cabo bajo estándares mucho más estrictos en la actualidad. En 1932, las agencias gubernamentales estadounidenses iniciaron el estudio de Tuskegee para documentar la evolución natural de los efectos crónicos de la sífilis no tratada. En este estudio se incluyeron 600 hombres afroamericanos de bajos recursos. 400 se infectaron con sífilis y se les dio seguimiento durante 40 años. En 1950 estuvo disponible la cura con penicilina. Sin embargo, no se les ofreció a los participantes. Incluso en algunos casos, se demostró que cuando algunos participantes fueron con otros médicos y se les diagnosticó sífilis, los investigadores del estudio impidieron que se les diera el tratamiento. Al hacerse público, se informó a una Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento, que estuvo encargada de establecer los lineamientos para la conducción de los estudios de investigación de acuerdo con los principios éticos básicos. Esta comisión redactó el reporte Belmont. Como vemos en la diapositiva está una imagen del New York Times de la época en donde se hizo público el estudio que estaba señalando. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se expusieron los experimentos que se llevaron a cabo en los campos de concentración. En diciembre de 1946, se llevó a cabo un juicio en contra de los alemanes que realizaron experimentos en los prisioneros sin su consentimiento. Los sujetos de experimentación sufrieron daño permanente o la muerte. El Código de Nuremberg se publicó en 1948, señalando que el consentimiento voluntario del sujeto es absolutamente esencial y que debe ser claro que los sujetos que están participando en una investigación tendrán beneficios, los cuales deberán sobrepasar a los riesgos. Este código fue el primer documento internacional que fundamentó las bases para la participación voluntaria y el consentimiento informado, en el contexto de estudios de investigación. En 1964, la Asociación Médica Mundial estableció las primeras recomendaciones para la realización de la investigación que involucra a seres humanos. Dicha declaración rige la ética a nivel internacional y se ha revisado periódicamente en el 75 y así sucesivamente hasta el 2013. El documento está dirigido principalmente a médicos, pero la Asociación Médica Mundial espera que cualquier profesional que realice investigación con seres humanos adopte los principios señalados en la declaración. Se destacan dos frases que se refieren al quehacer del médico. El médico debe actuar en el mejor interés del paciente cuando brinde la atención médica, y la segunda frase
es deber del médico promover y salvaguardar la salud, bienestar y derechos de los pacientes, incluyendo aquellos que se incluyen en la investigación médica. El conocimiento del médico y su conciencia deben estar dedicados al cumplimiento de este deber. En la declaración, además, se menciona que todos los protocolos de investigación deben ser evaluados por un comité independiente antes de iniciarse y que deben ser llevados a cabo por personal calificado, tanto en el área médica como en el área de investigación. El reporte Belmont fue publicado en 1979. Es la base para muchos lineamientos internacionales que se elaboraron posteriormente, los cuales en la actualidad son utilizados como guía para llevar a cabo la investigación en seres humanos y para resolver conflictos. Los principios éticos que aparecen en este documento y todos los posteriores son los siguientes. Número 1. Respeto por las personas o autonomía. Este principio reconoce la capacidad de las personas para toma de decisiones. Se aplica directamente en el consentimiento informado. Es importante diferenciado del consentimiento que se solicita como parte de la atención médica. El sujeto debe recibir información sobre los objetivos del estudio, comprender los procedimientos que van a efectuarse y dar libremente su consentimiento. Las personas que no tengan capacidad de consentir o tengan disminuida su autonomía para hacerlo requieren de protección especial. El segundo principio, que es la beneficencia o no maleficencia, se enfoca en proteger al sujeto de los riesgos, los cuales deben ser identificados plenamente. En todas las investigaciones, los beneficios deben superar los riesgos y el daño a los sujetos. Este principio también debe asegurar que el estudio de investigación sea pertinente y relevante desde el punto de vista científico y que los investigadores son competentes para llevarlo a cabo. El tercer principio, que es el de justicia, se refiere a la igualdad y equidad. Todos los sujetos deben tener la misma oportunidad de ser seleccionados para un estudio, independientemente de su sexo, raza, religión, nivel educativo o económico. De igual forma, cuando se tengan los resultados, los beneficios deben ser distribuidos equitativamente. Cuando se realiza investigación en países con recursos limitados, este principio tiene una mucho mayor relevancia. En esta diapositiva presento otros documentos internacionales que han servido de referencia para el funcionamiento de los comités de ética y tienen actualizaciones periódicas. Están disponibles en varios idiomas y se utilizan en más de 100 países. No voy a detenerme en analizar cada uno de ellos, puesto que en un momento dado, si ustedes tienen interés, pueden hacer la revisión por vía internet. Vámonos ahora sobre la normativa nacional. En México, el documento que rige la investigación en seres humanos es el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, que entró en vigor en 1984 y ha tenido varias reformas. La última fue en 2014. En la diapositiva está en negro en la liga electrónica que ustedes pueden accionar con el propósito de verificarlo en internet. La Comisión Nacional de Bioética se creó en el 2005 y en diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley General de Salud, por lo que se adicionó el artículo 41 bis y se reformó el 98 de la citada ley. Así se obliga a todos los establecimientos de salud del sector público, privado y social a contar con comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética. La Comisión Nacional de Bioética ha establecido los requisitos de funcionamiento para los comités y su registro. De tal manera entonces que cualquier persona que pretenda hacer algún proyecto de investigación tendrá que recurrir a la lectura y análisis minucioso del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, con el propósito de no transgredir esto que ya es una ley
y como consecuencia estamos en obligación de seguir. Ahora bien, yo sé que ustedes como residentes tendrán que realizar un protocolo de investigación. Seguramente su profesor o su profesora titular ya se lo notificaron pues prácticamente al inicio de su residencia médica. Y como consecuencia, pues es importante que ustedes conozcan estos aspectos éticos en los protocolos de investigación, los cuales deben incluir una sección donde se mencionen los aspectos éticos del estudio. En esta sección del protocolo se deben anotar la clasificación del riesgo del estudio de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Existen 3 categorías de riesgo con las características que se ven en esta diapositiva. Ustedes podrán revisar nuevamente todos los detalles que están aquí, pero vean que existen 3 niveles: investigación sin riesgo, investigación con riesgo mínimo y la investigación con riesgo mayor que el mínimo. En el reglamento se describen con mayor detalle y algunos ejemplos incluso de cada uno. El investigador, después de identificar los riesgos de su estudio, hará un balance de riesgo-beneficio e indicará las medidas de protección y seguridad que implementará para los sujetos y reducir como consecuencia los riesgos, sobre todo cuando la investigación se lleva a cabo en población vulnerable, como pueden ser los menores de edad, embarazadas, etc. También se debe incluir cómo se protegerá la confidencialidad de la información, los datos de la identidad de los participantes y quienes tendrán acceso a los mismos. Y para eso, pues existe un formato que se ha generalizado en su uso en toda la investigación, llamado consentimiento informado. Se debe recordar que los comités de ética son los encargados de evaluar y autorizar los proyectos de investigación de acuerdo con la ley, y esto es en todas las instituciones. Si bien el consentimiento informado no se requiere en todos los casos, solamente el comité podrá, por razones justificadas, autorizar que el consentimiento se obtenga sin formularse por escrito para la investigación con riesgo mínimo, y de tratarse de una investigación sin riesgo, podrá dispensar al investigador de la obtención de este consentimiento informado. Ahora, esta carta de consentimiento informado debe elaborarse empleando un lenguaje sencillo, sin términos técnicos médicos, tomando en cuenta que debe ser comprendida por una persona que apenas haya terminado la educación primaria, es decir, que sepa por lo menos leer y escribir. Cada carta es diferente, y esto va de acuerdo con las actividades de cada protocolo, por lo que su extensión también es variable, es decir, no hay un formato así que, digamos, para rellenarlo, un machote como le llamamos aquí en México, sino que debe elaborarse en forma específica, incluyendo los apartados señalados en las que vamos a ver en las siguientes diapositivas. La carta debe tener en el encabezado el nombre y logos de la institución o instituciones participantes. Debe también firmarse por el sujeto de la investigación o su representante legal y 2 testigos. Se entregará una copia de esta carta a cada participante. Estas 3 diapositivas que siguen esquematizan de una manera un tanto rápida cuáles son los apartados o aspectos que debe incluir la carta de consentimiento informado. Solamente voy a leer los cabezales de la izquierda de las columnas en las que están señalados, y luego viene la descripción. Como dije, ustedes podrán ver esta presentación las veces que crean necesarias, a manera de que puedan tomar nota de estos apartados. Así pues, con estas 3 diapositivas, pues vemos estos aspectos que son de gran importancia y que de alguna manera tendrán que incluirse en la carta de consentimiento informado. Esta es la tercera diapositiva. Hay una situación especial cuando hacemos investigación en las llamadas poblaciones vulnerables. Cuando el sujeto se encuentra en una situación en la cual está disminuida su autonomía, ¿se acuerdan de los
de los principios que señalamos en unas diapositivas previas, pues se clasifica como población vulnerable. Dentro de estas situaciones se incluyen los menores de edad, es decir, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con alguna discapacidad y los adultos mayores. También incluimos a los inmigrantes, los analfabetas, estudiantes o que pertenezcan a minorías étnicas o raciales como la población indígena de nuestro país. No tener hogar o también las personas que se encuentran reclusos en la cárcel, pues. Estas personas deberán recibir protección especial cuando participan en estudios de investigación. En todos estos casos, los riesgos deberán minimizarse. Ahora bien, ya que hemos revisado todos estos aspectos, es importante que veamos que el principio de la ética aplicado a la investigación es de gran importancia y por eso es que se presenta en las partes iniciales del desarrollo de un proyecto de investigación, puesto que ustedes no podrán llevar a cabo un estudio si no han hecho esta revisión y elaborado la carta de consentimiento informado. Finalmente, esta es la bibliografía en la que me basé para todo esto, esta información que acabo de darles y que espero les sea de mucha utilidad.